de Sergio Enríquez, declaramos victoria sobre Guatemala, sobre las naciones, sobre... Pero quieren hacer este tipo de actos que no tienen validación alguna y no exponen la palabra de Dios a la gente. No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Oh Señor, yo hice actos proféticos en tu nombre. Eché fuera demonios en tu nombre. Yo agarré una espada, la espada de Salomón, y estuve en la iglesia danzando y gritando, echando de espadas al aire en tu nombre. Ok, estoy viendo un video que les voy a presentar ahorita, que tiene mucho que ver con... Yo creo que lo veo de esta manera. Es extremista, es manipulador, es... Podemos ponerle adjetivos a todo lo que estoy viendo ahorita. Y ahorita lo vas a ver. Ahora, si tú eres parte de un mover de este tipo de iglesias, de carismáticas, que yo no digo que la presencia de Dios no se siente, yo no digo que no, pero muchas veces el hecho de que hagan rituales o hagan ceremonias por el hecho de que por eso Dios va a hacer las cosas, cuando Dios ya habló por medio de los profetas, Dios ya habló, hizo milagros para que el evangelio de Jesucristo fuera esparcido por todas las naciones, y lo estamos haciendo y lo estamos siguiendo eso. Poder regresar a decir que hay maldiciones que se están rompiendo, cuando la misma Biblia lo habla, lo dice claramente en la palabra de Dios, que Jesucristo mismo se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Jesucristo mismo fue maldito por el hecho de que él fue colgado en un madero. Y seguimos completamente pensando que ahí sigue habiendo maldiciones. El problema que no enfrentamos, te voy a decir de esta manera muy claramente, no enfrentamos el trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es cargarnos la cruz y seguirle. Simplemente. Lo podemos decir de esa manera. Pero te voy a poner un video donde lo vi como una sesión, como una procesión que tuvieron con una espada de no sé qué, de Salomón, y no sé qué, es una réplica de la espada de Salomón, súper carismáticos, súper religiosos en ese sentido. Perdóneme, pero soy honesto, ¿okay? Voy a hablarlo muy claramente. Ustedes me conocen ya. Si no me conocen, yo soy muy claro. Ustedes pueden hablar conmigo, me pueden dar comentarios. Les agradezco por los comentarios, pero hay que hablar la verdad. Y la verdad de esto es que nosotros ya hemos vencido por medio de la sangre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora tenemos el poder del Espíritu de Dios para vencer el pecado. Ya no hay maldición. La maldición ya fue rota por el hecho de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Él tomó toda maldición. Él se hizo maldito por nosotros para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Si es así, entonces ¿para qué Jesucristo fue? Si tú me preguntas ¿por qué dices que no hay maldiciones? Entonces, si tú no crees en Jesucristo, entonces ¿para qué estás diciendo que crees en Jesucristo cuando en realidad no lo crees? Me estás diciendo que no crees que el sacrificio que Él hizo rompió no solamente el pecado, pero la atadura, rompió maldiciones en tu familia, maldición, todo lo que tú puedes pensar. La sangre de Cristo, el derramamiento de su sangre lo hizo, su sacrificio. Pero si tú todavía sigues pensando como este tipo de gente, que tienes que romper y tienes que hacer rituales, Pablo mismo lo dice, ya todo esto ya pasó, ¿por qué sigues haciéndolo? Mejor vive tu vida como debes vivirla. Y muchas veces te apuesto que hay mucha gente que ves en estos videos, te lo voy a poner aquí de una vez para que empieces a ver. Ves en este tipo de videos donde gente son líderes, donde viven una vida completamente desarraigada de lo que la palabra de Dios habla en 1 Timoteo 3, conforme al liderazgo cristiano. Anyway, vamos a darle aquí, te lo voy a poner en la pantalla grande para que te puedas ver mucho mejor. A ver, bye. Por la espada de Jehová y por la espada de Sergio Enríquez, declaramos victoria sobre Guatemala, sobre las naciones, sobre
Dios esta noche. Que el privilegio que Dios nos ha dado permita que ustedes también sean diestros. Levanta tus manos. Por eso se llaman reacciones. Porque voy a reaccionar a todo esto que están haciendo. En realidad, Dios lo que les prometió a ellos, no sé cuál les prometió, pero Dios te puede prometer cosas. ¿Ok? Dios no le debe a nadie promesas, en primer lugar. Número dos, hay una bendición sobre la iglesia que Dios haya puesto, pero el problema es que mucha gente lo quiere manipular en un sentido como, por ejemplo, para pedirte dinero, como para pedirte fondos, para hacer todo este tipo de procesiones que en realidad, al final de cuentas, nadie de ellos, te van a leer un versículo de Gedeón en un momento, pero seamos sinceros, mucha gente todavía ahí lidia con pecado en su vida. No, este era mi sonido. Mucha gente lidia con el pecado todavía. Tú puedes ir a congresos, puedes ir a iglesias llenas del fuego del Espíritu Santo y el Señor te habló y te dijo, hoy vas a cambiar. Ok, yo te voy a ser sincero, tienes que vivir cargando tu cruz y seguirla. Eso quiere decir que hay que trabajar en eso. A veces hablan de la espada de Dios, de la espada de Pastor Sergio Enríquez. Creo que es un pastor de un Guatemala, no sé de dónde es, pero lo he escuchado mucho. Honestamente no me interesa, honestamente no vas a decir, ¿por qué hablas de estos ungidos al Señor? Mira, el hecho de que mucha gente, hoy lo estaba estudiando de hecho, el hecho de que mucha gente tenga una percepción o tenga su propia interpretación de la Biblia, no quiere decir que venga de Dios. Hay mucha gente que puede leer la Biblia. El mismo diablo, el mismo enemigo, el diablo sabe la Biblia de pies a cabeza. El problema de esto es que el enemigo sabe la verdad y el problema con esto es que él va a tratar de disfrazar, va a tratar de engañar a gente no necesariamente el diablo está fuera todo el tiempo. El diablo puede estar dentro de la iglesia y le hemos dado entrada a la iglesia por hacer rituales o haciendo actos proféticos y estás de rollo de cosas que hacemos por distraernos. Te voy a ser sincero, ese es el problema. Distraemos a la gente de entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos esos tipos de actos proféticos se llaman horas. Me acuerdo yo varias veces que en la iglesia de mis papás hicieron este tipo de cosas. Había gente que venía y invitaba y que venían con un arco y que no sé qué, que con el agua, vamos a echarnos aquí, vamos a mojarnos todos. Y en realidad nunca fue expuesta la palabra de Dios. Nunca hablaron de la palabra de Dios. Dijeron, esto hay que hacer. De esto la palabra dice, de esto tenemos que cambiar, como lo dije en mi video anterior, uno de los videos anteriores apenas grabé, que tenemos que lidiar. ¿Por qué? Porque mucha gente está viviendo en pecado todavía. No les enseñamos, no les mostramos el evangelio, no les mostramos la verdad del evangelio. La palabra de Dios habla de la armadura de Dios. La palabra de Dios habla de la armadura de Dios y es importante que nosotros hablemos y hagamos entender a la gente para qué es la armadura de Dios, por qué necesitamos caminar con la armadura de Dios puesta, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos de paz, ¿cómo se llama? El escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu. Hablan de la espada del Espíritu. Pero en realidad la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Quieres romper algo? ¿Quieres romper a lo mejor una barrera que impide que el evangelio de Dios llegue a la vida de la gente? Pero quieren hacer este tipo de actos que no tienen validación alguna y no exponen la palabra de Dios a la gente. Para que haya un cambio en ellos. Para que haya un fruto en ellos. Lo que un día por gracia el Señor nos dio, nosotros también lo declaramos sobre sus vidas. Anhélalo ahí. Dile, yo también lo recibo, Señor. Porque esto Dios lo da para que
una cosa. Cuando a mí me dieron la espada yo no entendía. Creo Y que lo mejor de este tipo de actos es la música de fondo. esta es una réplica de la espada de Salomón, igual a la que yo tengo en la iglesia. La Eso réplica de la espada de Salomón. A mí que me interesa tener una réplica de la espada de Salomón si no vives bien la palabra de Dios. Seamos sinceros. Significa justicia, tú te recuerdas. Tú te recuerdas. Que así seamos en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Antes de que... Solo quiero ponerle pie de imprenta. Lo que va a hacer este hombre, Sergio Enrique, es va a poner un versículo y lo va a poner como si fuera algo que tienen que hacer ellos para que la gente se emocione, la gente se prepare, se ponga excéntrica en ese tipo de cosas. Y después van a pedir dinero. Ay, Señor. Se ponen locos. Porque sé que dentro de esta cantidad de gente pueden haber algunos que se pueden confundir y decir, yo no recibo eso. Pues antes de que lo rechace, cuando Gedeón fue a pelear con los 300, dice en 7:20 de Jueces, cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada de Jehová. Y la qué buen groove de la guitarra. espada de Gedeón. Y Dios les dio la victoria. Aquí no le estamos haciendo culto a ningún nombre, ni a ningún hombre, ni a ningún ministerio. Nosotros Parece que hacemos sí culto a están Dios. haciéndolo. Entendemos las jerarquías. Antes de orar, vamos a cantar ese himno. Ese himno. Gloria a Creo tu que nombre. este video es de hace muchos años, pero todavía lo siguen haciendo, no se crean. Todavía siguen haciendo este tipo de actos. Ha estado muy de moda este tipo de actos. En algún momento como que bajó este tipo de actos carismáticos, pero ha estado muy de moda. Ahora, ¿por qué dices, Pablo, por qué hablas de un ungido del Señor? ¿Por qué hablas de este hombre así? Voy a terminar con esto. Te lo voy a mostrar. Primeramente, vamos a hablar de lo que es maldición, porque hablan de romper maldiciones. Aquí, la maldición ha sido rota. Si tú crees en Jesucristo, te voy a comprobar aquí, en Gálatas 3:13. Si tú crees que el poder de Dios que fue derramado en Jesucristo, el poder del Padre fue derramado en Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo, Jesucristo resucitó de los muertos y murió por nuestros pecados, para que cayera en él toda maldición y nosotros tuviéramos libertad tan pronto confesáramos y creyéramos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Moral perfecta. Moral perfecta. Que Dios Padre requiere moral perfecta, una perfecta moral. Y Él sabe que no podemos vivir moralmente perfectos. Por eso mandó a Jesucristo. Por eso Jesucristo vino a darnos un ejemplo de vivencia moral perfecta. Y Él murió siendo un hombre perfecto. Y por medio de Jesucristo nosotros tenemos entrada. Dios nos ve por medio de la moral perfecta de Jesucristo. Tú no eres perfectamente moral. Este hombre aquí no es perfectamente moral. Este hombre aquí, cualquier pastor que te diga, oh, Dios me habla. Nadie es moralmente perfecto. Necesitamos la perfección de Cristo Jesús que vivió. Esa es la primera de las maldiciones. Jesucristo murió y por su llaga nosotros fuimos curados. No solamente en un sentido como por ejemplo de sanidad física, pero sanidad espiritual, que es lo que habla mucha gente, maldiciones. La maldición de la ley. A fin de que Jesucristo, o en Jesucristo, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Cuál es la promesa de Abraham? Que por medio de Abraham nosotros íbamos a tener la entrada a tener salvación y vida eterna. Esa es la bendición, perdón, la promesa de Abraham. De que él iba a bendecir a las naciones. Su legado se iba a expandir
como las estrellas. Aquí estamos, tú y yo somos eso. Entonces, si no crees la palabra de Dios, si no crees que Jesucristo fue maldito por tus pecados, Él se hizo maldición por tus pecados para darte a ti vida eterna, para darte a ti salvación, para darte a ti libertad de que camines libre de pecado. Y todavía sigues haciendo actos, entre comillas, de fe, actos proféticos y todo ese tipo de cosas que todo el movimiento carismático ha puesto. Y eso fue como digamos, un movimiento que empezó en los 1900. Tremendo. ¿Qué está rompiendo acá? Está echando así como se dice, espadazos al aire. Eso es lo único que está pasando. Seamos sinceros. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque el hecho de que nosotros tengamos o que veamos este tipo de actos, no digamos así, ¿no? Influye mucho en las personas. Influye mucho en el fruto que tú das y que tú escuchas de la persona que tú escuchas. Voy a ir a Mateo. No, Mateo no. Mateo 2 no. Mateo 7. ¿Cómo conocer a los falsos profetas? Okay. ¿Por qué dices eso, Pablo? Mira nada más para que entiendas lo que está pasando. Jesucristo mismo habló de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los van a conocer. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos e higos de los cardos? Hablé de esto hace un momento en el otro video, pero creo que va pegado con lo que estoy diciendo aquí. Porque mucha gente me va a decir, wow, ¿por qué estás juzgando al siervo de Dios? Simplemente es un pecador como yo. Esa persona. Que tiene a lo mejor conocimiento bíblico, yo también tengo conocimiento bíblico. El diablo también conoce la Biblia mejor que todos nosotros. Te la sabe de pies a cabeza. El problema es que mucha gente no sabe distinguir los frutos de los falsos profetas o de que vienen de los falsos profetas. Ahora, así dice el versículo 17, así todo un árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos buenos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Oh Señor, yo hice actos proféticos en tu nombre. Yo eché fuera demonios en tu nombre. Yo agarré una espada, la espada de Salomón, y estuve en la iglesia danzando y gritando, echando de espadas al aire en tu nombre. No estoy criticando, pero seamos sinceros, por eso mucha gente se burla de los cristianos, por todas las tonteras que hacen aquí. Anyway, ya me voy a dejar de hacer eso. Seamos sinceros. Si tú has asistido a uno de estos como reuniones, vamos a ponerlo, como reuniones cristianas, donde se ponen a gritar, se ponen a echar gritos de locos. Y vas a la calle y ves a la misma persona, pero de repente lo ves y es otra persona. No es la misma persona que tuviste allá en la iglesia. Es totalmente diferente. Echa de maldiciones, le grita a su esposa, le grita a sus hijos, vive echando, como decía por ahí, malas palabras por todos los lados, le ordena comida enojado, no refleja la fe que él de verdad está, o que la persona, no en realidad él o ella, pero la persona dice ser. Ese es el problema, mucha gente. Eso es lo que pasa con mucha gente. No importa lo que tú hagas, el problema es lo que tú haces, el problema es lo que tú reflejas afuera. Primera Tesalonicenses 4:11. Tenemos que reconocer lo que pasa con eso. Que la gente hable y diga, ¿saben qué? Hay una diferencia entre ese hombre y este hombre. O hay una diferencia que veo en ese hombre que dice ser cristiano. No se deja guiar por sus emociones, no se deja guiar por lo que la gente dice. Él simplemente es una persona humilde, tiene amor por las personas, es amorosa, es dadivosa, le da a la gente. Mira, yo lo he visto dar, no necesita ponerse una cámara para grabar enfrente y decir, mira, le estoy dando al pobre.
1 Tesalonicenses 4:11. Ya me voy con esto. Y aunque tengan por ambición, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos. Eso no solamente quiere decir para proveer financieramente, pero trabaja con tus propias manos el esfuerzo de cambiar, hacer un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de distraerte. El enemigo sabe que no se acaba hasta que se acaba. La misma palabra dice, Dios dice, Jesucristo declara, al que persevera, ese será salvo. Al que persevera, ese será salvo. ¿Por qué hay que perseverar? Porque de eso depende nuestra salvación. Hay que perseverar haciendo lo bueno. Hay que perseverar haciendo lo correcto. Viviendo lo que nosotros decimos en nuestra fe. No por las acciones vamos a ser salvos, simplemente por la perseverancia de seguir a Cristo Jesús. La perseverancia de movernos cargando nuestra cruz, siguiendo a Cristo en todo momento. Es claro que Jesucristo nos está diciendo aquí en Mateo 7, que mucha gente va a decir en ese día, en el día del juicio, yo hice todo esto por ti, Señor. Pero tu vida fue completamente fuera del contexto de que Jesucristo decía, tú nunca me conociste. Eso quiere decir que nunca hubo un cambio en él. Eso quiere decir que nunca ellos conocieron a Jesucristo en verdad. Tú eres esa persona, tú eres ese pastor, piénsalo bien. No quiero criticarte. Yo lo único que quiero es que tú entres en razón en lo que estás haciendo. Si esto es lo que estás haciendo, es verdad, vívelo. Que la gente mire la acción de tu fe. Simplemente en eso. Ya me voy. Dios los bendiga. Suscríbete, compártelo. Dale like al video. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga a todos.